La captura de Ismael El Mayo Zambada y de uno de los hijos de El Chapo, Guzmán, desató una guerra frontal entre bandas del crimen organizado que ya ha dejado más de 60 muertos. ¿Qué hay detrás? La astucia diplomática de Ismael El Mayo Zambada le permitió forjar alianzas con diversas células criminales, estableciendo una red de poder que ahora está en manos de Ismael Zambada Siqueiros, el Mayito Flaco. Bajo su mando, estas alianzas están reforzando su posición en el narcotráfico. Sinaloa es territorio de guerra. Más de 30 personas han sido asesinadas desde que el cártel dominante en la entidad se rompió internamente en dos facciones, dando pie a una serie de enfrentamientos en la capital Culiacán y otros municipios sureños por el control de las actividades ilícitas. Por una parte, los dominantes de la región, los Chapitos, célula comandada por los herederos de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo. Por otra, la invasora, los Mayos, liderada por el hijo y tocayo de El Mayo Zambada, Ismael Zambada Siqueiros, el Mayito Flaco. Bloqueos, calles llenas de casquillos y el constante sonido de disparos en Culiacán han confirmado lo que se temía desde hace unas semanas. La guerra entre la chapiza y la malliza ha comenzado. Lo que alguna vez fue una alianza entre los poderosos clanes, hoy se ha convertido en una violenta disputa por el control del Estado. El conflicto, que estalló el lunes 9 de septiembre, vio el arribo de convoyes blindados y sicarios fuertemente armados a la capital sinaloense, en un intento por respaldar a dos de las familias criminales más poderosas del Estado, los Guzmán y los Zambada, quienes pasaron de ser socios y amigos a protagonizar la fragmentación más importante que ha padecido el cártel de Sinaloa. Según informes de medios locales, un lugarteniente de Ismael Zambada Siqueiros, alias El Mayito Flaco, dio la orden de irrumpir en los territorios controlados por los Chapitos, con el objetivo de expulsarlos y tomar el control completo de Culiacán. El estallido de violencia, de acuerdo con analistas y el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, es tan solo una de las múltiples consecuencias de una traición por parte de los Chapitos, quienes, en un giro inesperado y sin precedentes, entregaron a Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López a las autoridades estadounidenses el pasado 25 de junio en un aeródromo privado cercano a El Paso, Texas. Y es que, mientras el fundador del cártel de Sinaloa enfrenta una ardua batalla legal en Estados Unidos, del otro lado de la frontera, sus hijos y aliados buscan mantener su imperio criminal. Si bien del lado de los Guzmán, los hermanos Iván Archibaldo y Jesús Alfredo buscan consolidarse como líderes absolutos de la organización criminal. Por otro lado, Mayito Flaco ha cerrado filas junto a sus aliados para hacerle frente a los Chapitos y, de este modo, mantener el control del imperio criminal. De la alianza a la guerra. La captura de Ovidio Guzmán quedó en segundo plano en enero de 2023, cuando se dio a conocer en redes sociales que supuestamente Ismael El Mayo Zambada entregó a las autoridades mexicanas a El Ratón, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán. Este suceso fue respaldado por el periodista Antonio Nieto, quien mencionó que el brazo derecho de El Chapo entregó a Ovidio a las autoridades. La disputa entre los Chapitos y El Mayo Zambada comenzó durante el juicio de Joaquín Guzmán Loera en 2016. La tensión aumentó cuando Vicente Zambada, alias El Vicentillo, hijo de El Mayo, testificó en contra de Guzmán Loera, lo cual habría desencadenado las diferencias. No obstante, la rivalidad se intensificó con la primera detención de Ovidio Guzmán en el operativo conocido como el Culiacanazo, en el cual Zambada rechazó participar con los Chapitos en la liberación del hijo de Guzmán. La guerra formal se desató en junio de 2021, cuando los Chapitos, también conocidos como los Menores, asesinaron al Morgan, uno de los principales operadores de Ismael Zambada. El homicidio ocurrió en un poblado ubicado entre Baja California y Sonora. En el cuerpo del Morgan dejaron un mensaje de los Menores. Todo el que apoye al ruso, Isra Piña, Pabli, Mario Cabezón y al Tochin, el Huasteco y Omega, les va a pasar lo mismo JG. Somos los Menores. Nosotros no matamos inocentes. Estamos con el pueblo.
¿Por qué el cártel de Sinaloa se dividió? Desde su creación en 1987, el Cártel de Sinaloa, considerado por el gobierno de Estados Unidos como la organización narcotraficante más poderosa del mundo, fue liderada por el Mayo Zambada y el Chapo Guzmán. Sin embargo, a finales de la década de 2010, surgió una cédula al interior de la organización criminal conocida como Los Chapitos. Pero no sería hasta 2017, cuando Guzmán Loera fue extraditado a Estados Unidos, que los hijos de El Chapo decidieron tomar su lugar al interior del cártel, dando pie a diversos enfrentamientos en contra de las facciones de El Mayo Zambada y el tío de los hermanos Guzmán, Aureliano Guzmán Loera, El Guano. La ruptura del cártel subió la intensidad en 2020. En medio de los rumores de la delicada salud de El Mayo Zambada, su jefe de sicarios, Rodrigo Arechiga, el chino Anthrax, fue asesinado en Sinaloa, cuando se supone que debía estar en arresto domiciliario en Estados Unidos. ¿Quién cometió el crimen? Algunas fuentes señalan a los Chapitos. Meses más tarde, un tiroteo, al parecer protagonizado por los Mayos y los Chapitos, dejó un saldo de 16 muertos en Culiacán. Esto alimentó la especulación de la responsabilidad de los Chapitos en el homicidio de El Chino Anthrax y dejó a ver la ruptura que vivía el cártel de Sinaloa en su interior. A finales de 2021, los Chapitos entraron al ojo de las autoridades de Estados Unidos, país que aumentó su recompensa a $20 millones por información que llevara a la captura de los 4 dirigentes. Pero esto no fue impedimento para la organización, que aumentó su notoriedad en todo el país. En enero de 2023, Ovidio Guzmán, una de las principales cabecillas de los Chapitos, fue detenido por segunda ocasión y se desató, nuevamente, un episodio de violencia bautizado como Culiacanazo, donde la facción del cártel de Sinaloa demostró su rápida respuesta y poder armamentístico. Traición a El Mayo Zambada. Pese a que las facciones del cártel de Sinaloa se encontraban ya en disputa, ambas facciones parecían poder convivir la una junto a la otra. Pero esto cambió en julio de 2024, cuando otro de los hijos de El Chapo, Joaquín Guzmán López, el Güero, traicionó a la cabeza de la facción rival, Ismael Zambada, El Mayo, a quien entregó a las autoridades de Estados Unidos. De acuerdo con la versión de El Mayo, que fue posteriormente confirmada por las autoridades, Ismael Zambada fue traicionado por el hijo de su antiguo aliado, quien acordó con Estados Unidos su rendición y la entrega de la principal cabecilla del cártel de Sinaloa. El capo, que ahora se encuentra en Nueva York para enfrentar un juicio, explicó que se le había dicho que tendría una reunión con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, con el principal líder de los Chapitos, Iván Archibaldo Guzmán Salazar, y con el ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Cuen, quien fue asesinado por gente de los Chapitos en el lugar. Sin embargo, Zambada fue golpeado y amordazado por el Güero y gente de los Chapitos, y fue trasladado hasta una avioneta en la que ambos capos llegaron a Texas, donde fueron aprehendidos por la policía estadounidense. Vi a Héctor Cuen y a uno de sus ayudantes. Les saludé brevemente antes de entrar en una sala en la que había una mesa llena de fruta. Vi a Joaquín Guzmán López, a quien conozco desde que era un niño, y me hizo un gesto para que le siguiera, explicó El Mayo en su confesión. Respuesta de la traición a El Mayo e inicio de la guerra. Tras la aprehensión de su padre, el Mayito Flaco le declaró la guerra a los Chapitos, dando pie así a los enfrentamientos en Sinaloa y acrecentando la ruptura del cártel de Sinaloa, organización que para algunos periodistas especializados está llegando a su fin. De acuerdo con el periodista británico Ioan Grillo, Ismael Zambada Siqueiros organizó una reunión en Sinaloa con Fausto Isidro Mesa, el Chapo Isidro, líder del cártel de los Beltrán Leiva, y José Gil Caro Quintero, integrante del cártel de Caborca. El objetivo: lograr una alianza en contra de los Chapitos. Así los Mayos lograron aumentar sus filas e iniciar una serie de enfrentamientos para tratar de tomar el control del territorio de los Chapitos. Los aliados del Mayito Flaco en la guerra contra los Chapitos. En medio de la violencia que azota a Culiacán, en las últimas horas se ha reportado la llegada de figuras clave del narcotráfico leales a El Mayo Zambada.
desde distintos puntos de la República Mexicana. Aunque las autoridades no han confirmado su presencia, los nombres de los jefes de plaza y lugartenientes, cuyas operaciones se extienden por la frontera y que, en algunos casos, también se han enemistado con los chapitos, empiezan a cobrar fuerza. Los rusos. En las sombras de la violencia que desde 2017 ha arrasado en los estados de Baja California y Sonora, un nombre resuena con fuerza en el submundo del narcotráfico. Se trata de Jesús Alexandro Sánchez Félix, también conocido como Juan José Ponce Félix, alias El Ruso. Importante, recuerda que si te gusta este tipo de contenido, dale like, suscríbete y no te olvides darle a la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Vamos a continuar. Según información de Inside Crime, El Ruso dirige uno de los brazos armados más sanguinarios de la facción de El Mayo Zambada dentro del cártel de Sinaloa, un grupo que ha adoptado su alias para sembrar terror y consolidar su dominio. Los rusos, como se les conoce, han estado en el centro de la lucha por el control de plazas estratégicas para el tráfico de drogas a lo largo de la frontera con Estados Unidos, incluyendo San Luis Río Colorado y Mexicali. Además, se ha revelado que este grupo armado se negó a movilizarse para frenar la detención de Ovidio Guzmán López en octubre de 2019 en Culiacán, según dan cuenta informes de inteligencia militar obtenidos tras el hackeo de Guacamaya a servidores de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena. Para evitar que el conflicto escalara, El Mayo Zambada optó por enviar a El Ruso como su hombre de confianza en la frontera norte. Sin embargo, tras su caída, Jesús Alessandro Sánchez Félix se perfila como uno de los principales aliados de El Mayito Flaco para combatir a la chapiza, Fausto Isidro Mesa, alias El Chapo Isidro. Considerado uno de los narcotraficantes más importantes en México por su capacidad para traficar grandes cantidades de drogas y su nivel de operaciones en varios estados. El gobierno de Estados Unidos ve a Fausto Isidro Mesa como el heredero del cártel de los Beltrán Leiva. Mejor conocido como El Chapo Isidro, el líder criminal encabezó un brazo armado conocido como los Mazatlecos, cuyos principales rivales fueron los Antrax, un grupo de pistoleros que operó para El Mayo Zambada a finales de la primera década de los 2000. En 2013, el Departamento del Tesoro identificó que la organización Mesa Flores situó su centro de operaciones en Guasave, Sinaloa. Sin embargo, gracias a una serie de alianzas con gente de Rafael Caro Quintero y remanentes del Cártel de Juárez, su presencia criminal se extendió a Leiva, Navolato, El Fuerte, Choa, Ahome, Concordia, Escuinapa, El Rosario y Mazatlán, así como a los estados de Durango, Chihuahua, Baja California y Baja California Sur. La célula criminal de El Chapo Isidro cuenta también con su propio brazo armado autodenominado como La Oficina, el cual está integrado por exmiembros de la familia michoacana, los Zetas, el Cártel del Golfo y de los Beltrán Leiva, según Inside Crime. Dicho poderío, sumado a las rencillas que sostiene con los chapitos por el control de municipios clave, perfilan a Fausto Isidro Mesa Flores como otro posible aliado del Mayito Flaco en la guerra interna que libra el cártel de Sinaloa. Los Valenzuela. A pocos metros de la frontera con Estados Unidos, en Nogales, Sonora, los Valenzuela se han establecido como aliados clave de Ismael El Mayo Zambada en el tráfico de drogas. Encabezados por Sergio Valenzuela Valenzuela, apodado El Quigio o El Capo del Fentanilo, este clan ha desarrollado una red sofisticada para transportar metanfetaminas, heroína y el opioide sintético que ha generado una crisis de salud en EEPU. El Departamento de Estado ha señalado a Valenzuela como un actor principal en el tráfico de drogas y ha enfrentado cargos en el Distrito Sur de California, además de ser designado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, o OEFAC, del Departamento del Tesoro. Los Valenzuela, que también se han enfrentado a los Chapitos, sufrieron la pérdida de Gabriel Valenzuela Valenzuela en 2020, lo que llevó a su hermano Jorge Alberto a armar a su grupo con armamento y equipo táctico avanzado. El 10 de abril de 2024, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP, lanzó la Operación Plaza Spike, enfocada en la captura de El Capo del Fentanilo.
A pesar de los esfuerzos de las autoridades, la deuda pendiente con los Chapitos podría llevar a los Valenzuela a consolidar su alianza con Ismael Zambada sicarios en la lucha contra los hijos de El Chapo. Los últimos Antrax. Entre los aliados de La Malliza también se encuentran los últimos líderes supervivientes de los Antrax: Jesús Peña González, alias El 20, y Rafael Félix Núñez, conocido como Changuito Antrax. Aunque ambos han optado por mantener un perfil bajo tras la desintegración de su violento brazo armado, las investigaciones de agencias de seguridad estadounidenses confirman que siguen activos en el crimen organizado. Otro nombre que ha emergido en el círculo cercano de El Mayito Flaco es Juan Carlos Félix Gastelum, mejor conocido como El Chavo Félix. Su historial criminal y su conexión familiar como yerno del cofundador del Cártel de Sinaloa lo posicionan como una figura clave en la consolidación de la facción de Zambada en la región. Los Chapitos versus La Malliza. La capital de Sinaloa volvió a ser escenario de violencia tras los sucesos mencionados, lo que provocó una fuerte movilización por parte de las autoridades federales. Horas más tarde, se reveló que no se trató de ningún operativo, sino del presunto inicio de la guerra entre las dos facciones más notorias del Cártel de Sinaloa, los Chapitos y La Malliza. De acuerdo con el reporte de las autoridades, el conflicto comenzó durante la madrugada del 9 de septiembre. Por su parte, los periodistas Luis Chaparro y Carlos Raep Morales señalan que, en un primer momento, miembros de ambos grupos sostuvieron una discusión vía radiocomunicación, pero el desacuerdo escaló rápidamente y terminó en las calles. Extraoficialmente, se reveló que la facción encabezada por Ismael Zambada Sicairos, alias El Mayito Flaco, hijo de Ismael Zambada García, cofundador del Cártel de Sinaloa, fue la primera en dar la señal de atacar a la facción contraria. A través de una grabación que circula en redes sociales, se puede escuchar a un hombre identificado como El Comanche ordenar que se acabe con todo lo relacionado a los Chapitos. Que manden a la buena todos los que tengan que ver con la chapiza, no se dejen, estén pendientes. Ordena, a la orden y bien copiado. Cabe destacar que, a pesar del arresto de algunos miembros de los Chapitos y El Mayito Zambada, las facciones siguen peleando por el control de varias zonas de Baja California, Sonora y Sinaloa. Sin embargo, pese a las diferencias, el Cártel de Sinaloa mantiene una fuerte presencia en Estados Unidos, donde es el principal importador de metanfetamina, fentanilo, heroína y cocaína. ¿Qué ha pasado con El Mayo Zambada y Ovidio Guzmán? Después de varias preguntas que se han hecho desde aquel mes de julio, cuando ocurrió el secuestro de Ismael El Mayo Zambada, las que más resuenan son: ¿quién era el piloto? ¿Dónde está? ¿Cuál es la situación legal de Ovidio Guzmán en Estados Unidos? ¿Quiénes estaban cuando ocurrieron los hechos? Etcétera. El mandatario federal Andrés Manuel López Obrador no ofreció ninguna actualización respecto a los hechos ocurridos en el territorio nacional. Aclaró que es necesario solicitar un nuevo informe a la Fiscalía General de la República, FGR, para que ofrezcan un avance de las investigaciones que se realizan en el territorio nacional, ya que en su último informe no ofrecieron más detalles sobre las incógnitas que siguen sobre el caso del narcotraficante y su arresto. Al mismo tiempo, aprovechó para agradecer a la dependencia y a su titular, Alejandro Gertz Manero, por el trabajo profesional que realizaron, aunque reconoció que hace falta mucho para mejorar en la dependencia. Se le tienen que pedir un informe, otro, a la Fiscalía. Ellos están haciendo un buen trabajo de investigación, la Fiscalía General de la República. Yo aprovecho para decir que estoy muy satisfecho con el trabajo de la Fiscalía General de la República, ya también porque me estoy despidiendo, nunca tuve un problema, nunca les hice una proposición indecorosa, nunca les ordené que persiguieran a nadie, mencionó el presidente en su conferencia de prensa. Ellos actuaron con independencia, con autonomía y con profesionalismo, especialmente el doctor Alejandro Gertz Manero, a quien le agradezco en nombre del gobierno que represento por el trabajo profesional que realizaron. Hace falta mucho, como en todos los gobiernos, sentenció. Asimismo, el mandatario comentó la relevancia de conocer cuál es la situación legal de Ovidio Guzmán en Estados Unidos, ya que se había mencionado que se había salido del penal para convertirse en testigo protegido,
aunque ello sigue sin confirmarse. Las autoridades estadounidenses, después de un mes de los hechos, no han ofrecido más información respecto a lo que ocurrió el pasado 25 de julio. Es probable que ellos sigan informando, los responsables de la investigación en este caso. La información última fue en el sentido de que no saben sobre el paradero de Ovidio Guzmán, que no saben qué sucedió con los pilotos. Ahora dieron a conocer que el avión tenía matrícula clonada, falsa. Hace falta mucho. Luego se dijo que se había sacado de un penal a Ovidio y que lo habían convertido en testigo protegido, pero hace falta más información, puntualizó el presidente López Obrador. Cabe resaltar que siguen siendo muchas las incógnitas respecto al mencionado caso, donde la repentina captura de Ismael El Mayo Zambada impactó a cientos de personas, incluidos medios de comunicación a nivel internacional. Por otro lado, se espera que con el paso de los días se pueda dar a conocer nueva información respecto a la traición por parte de los Chapitos hacia uno de los líderes del narco más poderosos en el país. Llegamos al final de este video. Cuéntanos tu opinión en la cajita de comentarios. Si te ha gustado el video, dale like, suscríbete y no te olvides darle a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. Hasta la próxima.